Quinto punto, asuntos generales. Sexto punto, clausura. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras, consejeros, está a su disposición y a consideración el orden del día. ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna intervención? ¿Algún consejero o consejera? Al no existir intervenciones, por favor, secretario, proceda a recabar la votación que corresponde para saber si es de aprobarse el orden del día. Con gusto, por instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal la aprobación del orden del día propuesto, por lo que se procederá a la lectura del nombre de cada uno de las y los integrantes de este consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. Nader Curi Jorge. ¿A favor? Rivas González Sandra Margarita. Robles Gómezbón Emiliano. Romero Galván Alejandra Montserrat. Sánchez Magallán González José Francisco. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, a favor. ¿Falta alguno o algún consejero por emitir su voto? Presidente, le informo que existe unanimidad, por lo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias, secretario. En virtud de que el orden del día ha sido aprobado, le solicito ahora consultar a las y los consejeros que en votación económica, si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día por haber sido distribuidos con antelación. Concretamente, el acta de la sesión quinta ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2023. Adelante, por favor. ¿Se votó? ¿Se autorizó? No, la lectura. Pero de los asuntos, Sí. de todo, no solamente del acta. Adelante, sí, somételo a votar. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día por haber sido distribuidos con antelación. Sírvanse a manifestar su voto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Al no existir votos en contra ni abstenciones, se aprueba la dispensa de la lectura de los asuntos listados en el orden del día previstos en la presente sesión. Cumplida su instrucción, presidente. Muchas gracias, secretario. Proceda ahora a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente orden del día corresponde a la declaratoria sobre el reinicio de actividades del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias, secretario. Estimadas consejeras y consejeros, como es de su conocimiento, mediante oficio remitido por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se hizo del conocimiento de este órgano colegiado que el Pleno del Congreso de la Ciudad, en sesión celebrada el 8 de enero de los corrientes, resolvió no aprobar el dictamen por el que se ratifica en el cargo a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por un periodo consecutivo adicional de 4 años que correría a partir del 10 de enero del 2024. En vista de lo anterior y a fin de cumplir con el mandamiento constitucional otorgado a este colegiado, se somete a consideración el reinicio de actividades de este órgano a efecto de continuar con el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, todo ello en los términos de los artículos 42 y 42 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Consejeras y consejeros, está a su consideración el punto de referencia. ¿Alguna de las consejeras o de los consejeros desea hacer uso de la palabra en relación con este punto? Bien, no habiendo intervención alguna, le solicito al secretario técnico proceda a recabar la votación correspondiente en cuanto a que se aprueba el reinicio de las actividades del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México.
Con gusto, por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal la aprobación del reinicio de actividades de este Consejo Judicial Ciudadano, por lo que procederá a la lectura de cada uno de las y los integrantes de este Consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. ¿Paso? A ver, estamos con algún problema técnico, vamos a esperar un momento a que se reinicie la conexión, por favor. Pero necesitamos que ellos, por favor. Recording in progress. Ok. Está congelado. Continuando. A ver. No sé si nos escuchan los consejeros que están conectados. Sí, escuchamos. Bien. Ok. Retomo el punto. Vamos a someter entonces a votación la declaratoria de reinicio de actividades de este órgano colegiado a efecto de continuar con el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en términos de los artículos 42 y 42 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Señor secretario técnico, le solicito sírvase recabar la votación correspondiente de manera nominal. Se procederá a la lectura del nombre de cada uno de las y los integrantes de este Consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. Robles Gómez-Mon Emiliano. Romero Galván Alejandra Montserrat. A favor. Sánchez Magallán González José Francisco. Illán Rondero Bárbara. El de la voz a favor. ¿Falta alguna o algún consejero o consejera por emitir su voto? Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se informa que existe unanimidad en favor, en consecuencia se aprueba el reinicio de actividades de este órgano colegiado. Muchas gracias, secretario técnico. Siguiendo en el orden del día, le solicito, por favor, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a la aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre del 2023. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, en el momento en que fueron convocados a esta reunión, se les envió el acta de la quinta sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2023 y se dispensó su lectura hace un momento cuando se desahogó el punto correspondiente. Por lo tanto, se pone a su consideración el punto indicado y se solicita saber si alguno de ustedes desea hacer alguna intervención. Bien, pues al no existir intervenciones, por favor, secretario, proceda a recabar la votación que corresponde para saber si es de aprobarse el acta de la quinta sesión ordinaria. Con gusto, consejero. Por instrucciones de la Presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación del acta en referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante a fin de que expresen el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. Robles Gómez-Mon Emiliano. Romero Galván Alejandra Montserrat. Sánchez Magallán González José Francisco. Illán Rondero Bárbara. El de la voz a favor. ¿Falta algún consejero o consejera por emitir su voto?
Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se informa que existe unanimidad en favor. En consecuencia, se aprueba el acta de la quinta sesión del Consejo Judicial Ciudadano. Muchas gracias, secretario. Proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde al informe sobre los asuntos atendidos durante el periodo de cese. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Voy a informar muy brevemente lo que se tuvo que despachar por parte del Consejo Judicial Ciudadano durante el periodo de cese, que recordarán ustedes transcurrió a partir de que se aprobó la opinión favorable y hasta este momento. En primer lugar, recibimos oficio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en el que se solicitó al Consejo Judicial Ciudadano le informara sobre el procedimiento y metodología que llevó a cabo para emitir su opinión favorable para la ratificación de la licenciada Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia de esta ciudad, y también que hiciera llegar el Consejo al Congreso todos los documentos objetivos que se habían recabado durante el procedimiento llevado a cabo por el Consejo Judicial, como son las opiniones recibidas a través del correo institucional y de manera física respecto del desempeño de la persona sujeta a dicho proceso, el acta de entrevista, el acta de la visita que se realizó en las instalaciones de la Fiscalía y toda la demás documentación que se consideraba pertinente. En consecuencia, mediante oficio del 23 de noviembre de 2023, se envió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México toda la documentación solicitada y se les reiteró que el Consejo estaba en disponibilidad total de participar en cualquier reunión a la que fuera convocado para conversar sobre el procedimiento que había llevado a cabo para la emisión de su opinión. También se recibió oficio del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se remitió para conocimientos del Consejo la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Congreso de la Ciudad de México le solicitara al Consejo Judicial Ciudadano rindiera un informe sobre el proceso de evaluación del desempeño de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que se pudiera llevar a cabo una mesa de trabajo con la Junta de Coordinación Política a efecto de exponer el proceso y la metodología que se había llevado a cabo en relación con dicha evaluación. En ese mismo acto se notificó mediante oficio a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso que este órgano colegiado se encontraba en cierre de sesiones ordinarias, pero a fin de coadyuvar con lo solicitado, se enviaba la documentación sobre el proceso de evaluación del desempeño de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y desde luego se quedaba atentos a cualquier invitación para participar junto con el Parlamento en cualquier reunión a la que fuera convocado. Como ya se comentó, también se recibió oficio remitido por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento del Consejo Judicial Ciudadano que el Pleno del Congreso, en sesión celebrada el 8 de enero de los corrientes, había resuelto no aprobar el dictamen por el que se ratificaba su cargo a la ciudadana Ernestina Godoy Ramos por un periodo consecutivo adicional al de 4 años. Este oficio no merecía ninguna respuesta formal, sino simplemente el reinicio de actividades de este órgano colegiado, tal y como está ocurriendo. En cuanto a lo externo, recibimos el 8 de noviembre de 2023 una notificación con motivo de un juicio de amparo en el que se solicita al Consejo Judicial Ciudadano que en su carácter de autoridad responsable rinda informe justificado en relación con un juicio de amparo promovido por derecho de petición. En tiempo y forma se rindió el informe justificado a la autoridad judicial y este juicio de amparo se encuentra pendiente de ser resuelto en definitiva. También se recibió el 17 de noviembre de 2023 otro emplazamiento para acudir a un juicio de amparo también como autoridad responsable, en el que se solicitó al Consejo Judicial Ciudadano participar en dicho proceso, en el que se reclamaba el proceso de evaluación
que se estaba llevando a cabo. En relación con este juicio de amparo también se presentó el informe justificado y recientemente el juez del conocimiento decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dejando sin efectos la audiencia constitucional. Esta resolución se encuentra todavía pendiente de ser impugnada a fin de que eventualmente se declare que ha causado ejecutoria. Son todos los asuntos que se recibieron en el periodo de cese, acerca de lo cual se da cuenta a las y los consejeros y se somete a consideración por si alguno de ustedes tiene alguna duda u opinión que quiera expresar. Si alguien quisiera hacer uso de la palabra, por favor. Licenciado Sánchez Magallán, por favor. Me surge la duda respecto nada más, por pura curiosidad, en estos juicios de amparo son organizaciones civiles, son ciudadanos, no sé si tenemos esta información. Sí, le informo con mucho gusto. Ambos amparos están promovidos por personas físicas. Y de las cuales una es un servidor público. ¿Algún otro duda o comentario? Muy bien. Pues si no existe ninguna otra observación, le solicito al secretario continúe con el desahogo del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a los asuntos generales. Cumplida su instrucción, presidente. ¿Alguien desea tratar algún asunto general? Bien, no habiendo ningún asunto general que quiera ser tratado, en esta sesión de reinicio de actividades de este órgano colegiado, proceda, por favor, secretario, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor secretario técnico. Consejeras y consejeros, reiterar que estamos convocados por el Congreso de la Ciudad de México para el desempeño de una función muy importante, como lo es la formación de una terna de la persona que habrá de ser considerada para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A dicho cometido deberemos someternos a la legislación establecida para tales efectos y deberemos llevar a cabo un procedimiento abierto, transparente, cuidadoso, a fin de que podamos emitir una convocatoria como lo establece la ley y finalmente votar por una terna a consideración del jefe de gobierno. El trabajo que habremos de desarrollar es muy importante y merece toda la atención, todo el esfuerzo y todo el trabajo de las y los consejeros, como estoy seguro que habrá de ocurrir. Próximamente se convocará a sesión para que comencemos entre todos a determinar cuál va a ser la metodología a seguir y cuáles son los parámetros bajo los cuales nos vamos a guiar previamente a la elaboración de la convocatoria, en la elaboración de la convocatoria y en la ejecución de los trabajos que se autoricen en la propia convocatoria. De tal manera que no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 10:54 horas del día 22 de febrero del año en curso, damos por concluida la sesión de reinicio de actividades del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos por tu asistencia y que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Buen día.
Luego de cumplir con los requisitos de idoneidad, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México ratificó a Marcos Alejandro Gil González como magistrado de la Quinta Sala Ordinaria, ponencia 13 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Con todo lo anterior, se tiene por sustentada de forma amplia la idoneidad de la propuesta del licenciado Marcos Alejandro Gil González para ser magistrado de la Quinta Sala Ordinaria, ponencia 13 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado en la Quinta Sala Ordinaria, ponencia 13, del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El magistrado, quien rindió la protesta de ley, permanecerá por un periodo de 10 años en el cargo. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no discriminación. Con el fin de seguir redoblando esfuerzos para la prevención y detección del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, la diputada Marisela Zúñiga Cerón presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación de la Ciudad de México. ¿Evitar nuevas infecciones del VIH es posible? Sí, con la ayuda de la ciencia y el compromiso de cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres, desde nuestro ámbito de competencia. Recordemos que la educación es el motor que hace avanzar a todas las sociedades y a todos los países. Y es en ese ámbito en donde tendríamos que hablar justamente de la libertad, de nuestro derecho a una sexualidad libre, a una sexualidad también responsable. Y en ese sentido va esta iniciativa para que dentro de las escuelas de educación media y superior, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México puede establecer programas de orientación, de acompañamiento para las juventudes. La propuesta también fue signada por la legisladora Ana Francis López Baigén Patiño y el congresista Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos. La iniciativa busca que se implementen programas que permitan a las y los estudiantes de los niveles medio, superior y superior conocer el uso adecuado del preservativo. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no discriminación.